Después de reconciliarnos, vi una caja de condones ultrafinos 001 en el asiento del copiloto de Luis. La guardé discretamente sin preguntar, sin armar un escándalo. Luis me miró con expresión complicada y tomó la iniciativa de explicar. Mira otra vez, la caja entera sigue ahí, se nos acabaron los de casa. Murmuré en respuesta y me recosté en el incómodo asiento fingiendo echarme una siesta, hasta que se detuvo a un lado de la carretera y habló suavemente. Compremos algunos suplementos nutricionales. El día de Año Nuevo volveremos juntos a tu ciudad natal y visitaremos a tu madre. No pude contener las lágrimas. Le di la espalda. Mi madre había fallecido. Él aún no lo sabía. Capítulo 1. Diana, ¿me estás escuchando? La voz de Luis se hizo más grave, con una sensación de presión. Con voz ronca respondí, no es necesario, no hay necesidad de volver, nunca más. Pero él malinterpretó lo que quise decir y se inclinó para mirarme. ¿Estás molesta? Confía en mí, ¿de acuerdo? O cuéntalos tú misma. Mientras hablaba, abrió la caja y vació todos los condones. Sus ojos eran impotentes pero indulgentes, como si mirara a un niño haciendo una rabieta. Me sequé las lágrimas y lo miré. En realidad no estoy molesta. Luis se inclinó para abrazarme y suspiró. Dices que no estás molesto. ¿No siempre has querido que vuelva contigo? Este año nuevo es raro. No tengo ninguna cena de negocios. Si lo perdemos esta vez, quién sabe cuándo habrá otra oportunidad. Su palma acarició suavemente mi espalda como antes, pero lo aparté entumecido y asentí. Bien, entonces vámonos. Antes de morir, mi madre seguía diciendo que su yerno estaba demasiado ocupado con el trabajo y nunca lo veía. Si Luis tenía tiempo en Año Nuevo, sería bueno que fuera a presentar sus respetos. Después de todo, una vez que nos divorciemos, no habrá razón para pedirle que vaya. Compré muchas cosas en línea, sobre todo billetes de papel de Joss. Preocupado por la inflación en el mundo del crimen, planeé quemar más. Pero el día de Año Nuevo, Luis no regresó. Capítulo 2. Como si lo hubiera esperado, acepté con calma la posibilidad de que no llegara a tiempo para el tren de alta velocidad, así que tomé un taxi a la estación yo solo. Solo después de que el tren comenzó a moverse me llamó. Lo siento, algo surgió y me retrasó. ¿Puedes reprogramar tu boleto? ¿Qué tal si nos vamos esta noche? Miré el paisaje que se alejaba por la ventana y tragué mis lágrimas. No hace falta, ya me fui. Ni siquiera me molesté en preguntar la razón, pero Luis tomó la iniciativa de explicar. Esta vez realmente no es por Ava. Un proyecto que habíamos finalizado de repente tuvo problemas. Pensé que podría hacerlo. Diana, no armes un escándalo. No sé cómo se enteró de que estaba armando un escándalo. Dije con calma, sé que estás ocupado. Puedes venir mañana. No importaba esperar un día más. Déjalo estar. Luis dejó escapar un suspiro de alivio. Espérame como una buena chica. Cuando llegue, le cocinaré cordero estofado a tu madre. Ella solía decir que mi cocina era buena. Probablemente han pasado años desde que lo comió. Esta vez definitivamente estoy cansada. Quiero dormir un rato. Interrumpí sus planes esperanzados y rompí a llorar. Quería gritar. Mi mamá ya no puede comerlo. ¿Dónde estabas antes? Pero estaba cansada. No quería discutir. Hemos discutido demasiado. Tanto que incluso yo estoy agotada. Me hace parecer alguien sin dignidad que ruega desesperadamente por su atención. Basta con que venga. Basta con que venga a arrodillarse y encender incienso para que mi mamá pueda ver. Al menos no habrá sido en vano que ella lo alimentara todos esos años. Al menos no habrá sido en vano que lo trajera a casa entonces y durante los siguientes 10 años comiera en mi casa todos los días. Pero al final lo había sobreestimado. Capítulo 3. Cuando mi tío vio que había regresado sola de nuevo, su expresión no era muy buena. Esa noche mi tía preguntó con cautela, ¿tuviste un conflicto con Luis? Cuando tu mamá fue hospitalizada, ya había presentido algo. Simplemente no lo mencionó porque tenía miedo te dolería. Deberías controlar un poco tu temperamento. Tus padres ya no están. El único en quien puedes confiar es tu esposo. Deberías apresurarte y tener un hijo. Eso es lo más importante ahora mismo. Escuché en silencio y le dije que Luis vendría mañana. También le expliqué. Su empresa no ha estado bien estos últimos años. Tiene que asistir a compromisos sociales. Cuando mi mamá estuvo hospitalizada, él siempre quiso venir también. No te preocupes, no hay nada malo entre nosotros. No quería que mi familia supiera que estaba planeando divorciarme. No tenía ganas de lidiar con sus intentos de mediación. Pero no esperaba que Luis rompiera su promesa otra vez. En la mañana, me dijo que ya estaba en camino a la estación del tren de alta velocidad. Mi tío sacrificó especialmente un pollo que había criado durante un año y mi tía fue temprano por la mañana a comprar víveres. Es bueno que regrese. No apareció en el funeral de tu mamá y todos los aldeanos pensaron que te habían abandonado. Esta vez se callarán. Deberías
Deberías volver más seguido en el futuro. Visita tu hogar. Mi tía habló mientras se afanaba en la cocina. Pero después de preparar toda una mesa de platos, ninguna de las llamadas que hice a Luis fue respondida. Comamos primero. Me obligué a hablar con calma y los miré con disculpa. Mi tía y mi tío intercambiaron miradas y ambos asintieron. Está bien, comamos entonces. Llamaré a tu prima y a su hermano menor. No podemos terminar toda esta comida nosotros solos. Pueden acompañarte a la montaña más tarde. Mientras hablaba, mi tía se apresuró a buscar vasos y palillos. En invierno, los platos que se dejan en la mesa durante media hora ya han perdido su calor. Contuve las lágrimas y sonreí con dificultad. De repente, mi tío se sentó a mi lado y me acarició la cabeza. Siempre has sido alguien con sus propias ideas. Si quieres hacer algo, hazlo. Si tu padre todavía estuviera aquí, no soportaría verte sufrir así. La casa de tu tío siempre será tu hogar. Todavía tienes familia. No escuches a tu tía. Una persona debe vivir libremente. Sonreí a mi tío y fui al baño. Solo después de llorar regresé. Mi tía y mi tío estaban recalentando los platos en la cocina cuando sonó mi teléfono. Era Luis. Está hospitalizada. Está en cirugía. Es una cuestión de vida o muerte. No puedo simplemente ignorarla. Diana, espera hasta mañana. Mañana vendré a recogerte. También traeremos a mamá para que se quede unos días. Escuché sus palabras aturdida. Las emociones se agitaban en mi pecho. No quería enojarme. Mi mamá siempre decía que Diana no se enojara tan fácilmente. No vale la pena. Vivamos en paz. Cierra un ojo y abre el otro, y las décadas pasarán en un abrir y cerrar de ojos. Mírame a mí. Tenía tantas quejas con mi padre que después de que falleció solo recordé lo bueno. Pero Luis había ido demasiado. Ya no necesitas venir. Cuando regrese tendré algo que discutir contigo, dije con frialdad y colgué. Cuando Luis volvió a llamar, rechacé la llamada. Sus mensajes comenzaron a llegar. No seas irracional. Espera obedientemente. Si hubiera alguien más que pudiera ayudar, ella no habría venido a mí. Sobre la última vez, ella realmente quería disculparse contigo, pero no la dejé. Diana, conoces tu temperamento. Tenía miedo que la golpearas otra vez. ¿No podemos simplemente vivir nuestras propias vidas en paz? ¿Por qué armar un escándalo por un asunto tan pequeño? Envió muchos mensajes. Leí algunos por encima. En ese momento, mi prima y su hermano menor ya habían llegado. Apagué mi teléfono e ignoré a Luis. La comida transcurrió con cada uno albergando sus propios pensamientos. Cuando llegamos a la tumba de mi mamá en el corazón, pero no podía decirlas en voz alta. Solo cuando estaba a punto de irme le dije, lo siento, perdí al yerno que tanto querías. Mamá no me culpará, ¿verdad? En ese momento el viento se levantó como si dedos rozaran suavemente mi rostro. Contuve mis lágrimas y bajé la montaña sin mirar atrás. Capítulo 5. Al día siguiente tomé el tren de alta velocidad de regreso a Haicheng. Mientras estaba en el tren, el acuerdo de divorcio, que previamente le había encargado a un abogado que redactara, llegó a mi teléfono. Lo revisé cuidadosamente y le pedí al abogado que revisara algunos detalles menores. No le pedí su compañía, tenía otros planes, pero sí exigí todo el dinero y las propiedades a nuestro nombre. Su valor alcanzaba las 8 cifras. Inesperadamente me encontré con Luis en la estación del tren de alta velocidad. Nos miramos fijamente. A su lado estaba Ava, quien supuestamente había sido operada el día anterior. Aparentemente, después de todo, no fue una operación de vida o muerte. Después de todo, ya pudo levantarse de la cama al día siguiente con un ligero maquillaje y luciendo perfectamente presentable. Los ojos de Ava estaban rojos de urgencia mientras hablaba rápidamente. No lo culpes, ¿no fui yo quien lo apresuró a venir a buscarte? Por supuesto que sé que una esposa es más importante que un amigo. Cuando lo llamé pensé que no tenía mucho que hacer durante las vacaciones y que podría ayudar. No esperaba que ocultara el hecho de que iba a tu casa porque no quería que me preocupara. Lo siento mucho, no lo culparás, ¿verdad? Luis volvió en sí y protegió instintivamente a Ava detrás de él. Yo había golpeado a Ava antes. Desde entonces nunca me había permitido tener contacto directo con ella de nuevo. En ese momento, Luis habló con voz grave. Esta es mi culpa. No te desquites con ella. La escena frente a mí me hizo pensar en la frase persecución mutua. Asentí y miré a Ava. Ya que tú también estás aquí, ¿por qué no vienes a la casa y te sientas un rato? Su rostro estaba lleno de sorpresa. Luis frunció el ceño con fuerza. Miré a Luis con tono burlón. ¿No dijiste que no hay nada entre ustedes? Si solo son amigos, ¿tienes miedo de traerla a casa? Caminé adelante. Luis me siguió con Ava. No hables de una manera tan sarcástica. Suena horrible. Es solo una niña. Después de lo que le hiciste la última vez, estaba asustada. ¿Cómo se atrevería a volver a nuestra casa? Me detuve y miré más allá de él hacia Ava. Nuestras miradas se encontraron. Ava de repente curvó los labios. Un atisbo de provocación oculto en su mirada. Ya que mi hermana mayor me invitó, por supuesto que iré. Volví a mirar a Luis. Sé un hombre. Incluso esta niña es más valiente que tú. Capítulo 6. Tan pronto como llegamos a casa, fui directamente al estudio. Imprimí el acuerdo de divorcio, lo encuaderné y luego se lo entregué a Luis en la sala. Échale un vistazo. Si no hay problema, fírmalo. Puedes irte hoy con tus cosas y con ella. No pediré los 20,000 que mi madre invirtió en las acciones
iniciales de la empresa en aquel entonces, pero los bienes y propiedades conyugales son míos. Excepto por la empresa, todo lo demás es mío. Terminé de una vez. La expresión de Luis cambió de sorpresa a ira. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Tu madre sabe de esto? Hiciste un gran escándalo solo para decir esto. Incluso hacer una rabieta debería tener límites. Bajé la mirada y hablé con calma. Ya le informé. ¿Qué madre no quiere que su hijo sea feliz? Ella te trató bien porque quería que tú me trataras bien, no importa cuánto le gustaras. ¿Cómo podía ponerte por encima de su propio hijo? Así que no tienes que preocuparte por lo que ella piensa. En ese momento miré a Ava. Sus labios casi no podían contener una sonrisa, y la forma en que miraba a Luis estaba llena de certeza. Sonreí y continué hablando con Luis. Ahora que hemos llegado a este punto, ¿de verdad crees que mi madre todavía te trataría con amabilidad? Luis se enfadó aún más. ¿Qué le dijiste? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No pasó nada entre Ava y yo. Le tiré el acuerdo de divorcio a la cara y dije con ligereza, ¿tiene que haber algo que implique dormir juntos para que cuente? ¿Para quién está ajustado el asiento del pasajero? ¿Nuestro aniversario de bodas? ¿Mi cumpleaños? ¿El cumpleaños de mi madre? ¿Qué día especial de este año no pasaste con ella? ¿Están muertos todos sus familiares y amigos? ¿De verdad una cirugía menor requiere que un hombre casado la acompañe? Luis, todos somos gente inteligente. No trates a los demás como tontos, ¿de acuerdo? Al principio mi tono era relativamente tranquilo, pero al final mi voz no podía dejar de temblar. Luis, sin embargo, repitió fríamente, no me divorciaré. Luego añadió, si nos divorciamos, mamá estará desconsolada. Grité instintivamente, mi madre se ha ido. ¿Cómo podría estar desconsolada? Después de gritar, sentí un repentino espasmo en el estómago y no pude evitar encogerme. Mis ojos se fijaron en Luis y dije con saña, cuando estabas acosando a su hija, ¿alguna vez pensaste en si estaría desconsolada? Luis levantó la cabeza de repente. ¿Qué quieres decir con se fue? Diana, ¿qué estás diciendo? Ava no pudo evitar hablar también. De todos modos es tu propia madre. Aunque la tía no esté de acuerdo con tu divorcio, no puedes decir algo así. La tía debe haber estado pensando en tu bien. Si dejas a Luis, ¿quién más te tratará tan bien? Todos estos años, confiando en ese pequeño favor de la infancia, has estado haciendo una escena por nada. No hay un segundo hombre en este mundo que pueda tolerarte. Si sigues haciéndotela difícil así, cuando Luis realmente ya no te quiera, tendrás de mucho por lo que llorar. La mirada de Luis cambió del rostro de Ava al mío. Lanzó un suspiro de alivio y luego se enfureció. No importa cuántos berrinches hagas, debe haber un límite. No me divorciaré de ti. Renuncia a esa idea. Si es por Ava, lo manejaré. Ava también se arrodilló rápidamente en el suelo. Realmente nunca quise que esto sucediera. Todo es culpa mía. Hermana, pégame si quieres. No me voy a esquivar. Todo es culpa mía. Lloró desconsoladamente. La envidié un poco. Todavía podía llorar tan imprudentemente. Luis frunció el ceño y la levantó. Después de mirarme, la soltó rápidamente. Luego le dijo a Ava, deberías irte. No me contactes de nuevo. Aunque estés muriendo, no me llames. Bloquearé tu número. Ava quedó ahí pálida. Su cuerpo temblaba mientras me miraba con desesperación. ¿Obtuviste lo que querías? ¿No es esto lo que querías? ¿Que Luis dejara de preocuparse por mí? Estoy sola en Haicheng, sin nadie en quien confiar. Y si no fuera por él, ni siquiera sé si podría sobrevivir. Pero bien, me lo merezco. Merezco morir. Haré lo que quieras ahora mismo. Con los ojos inyectados de rojo, me miró fijamente y salió corriendo. Capítulo 8. En todo el tiempo no le dediqué ni una sola mirada a Luis, pero sus ojos estaban llenos de ansiedad. La puerta se cerró de golpe. Luis, que acababa de decir que su vida o muerte no tenía nada que ver conmigo, me miró varias veces dudando en hablar. Lo ayudé a salir. Ve por ella. Si algo realmente sucede, acabarás culpándome a mí. Acaba de ser operada. Su cuerpo aún no se recupera. Hablaremos de todo lo demás cuando regrese. No aceptaré un divorcio. No creo que haya ningún problema fundamental entre nosotros. Diana, tú también deberías controlar tu temperamento. Luis agarró su abrigo con prisa y salió corriendo. Sin ninguna emoción, empecé a empacar sus pertenencias, guardando todos sus artículos personales en cajas. Esa noche, Luis me envió un mensaje. Cenemos juntos esta noche. Reservé tu restaurante favorito. Ya no me gusta. Su comprensión de mí seguía estancada hace 2 años. En esos 2 años, mis gustos habían cambiado mucho, y ese restaurante lo había visto muchas veces en las redes sociales de Ava. Alguien me invitó. Me dijo que comiera lo que quisiera, que él pagaría. Menos mal que alguien trajo comida. Escuché que este lugar no hace entregas. Me preguntó cómo lo logró. Me hizo enojar. Voy a comer un montón y gastarme todo su dinero. Pero es demasiado rico. No puedo gastarlo todo. ¿Qué debería hacer? Tan preocupado, Luis estaba tan ocupado. A menudo durmiendo solo 3 o 4 horas. Sin embargo, siempre se las arreglaba para sacar tiempo para crear romance para ellos. En ese momento, Luis llamó a mi teléfono. Colgué inmediatamente. Sonó el timbre. Eran los de la mudanza que había contratado. Mudanza a estas horas. 2 jóvenes
jóvenes entraron y comentaron casualmente. Asentí y señalé las cajas embaladas en la sala. Por favor, entréguelos allí y llame a este número. Les entregué un trozo de papel con el número de teléfono escrito. Intercambiaron una mirada y dejaron de hacer preguntas para empezar a mover las cajas. La casa de repente se sintió mucho más vacía. Envié la evidencia preparada a mi abogado. Por favor, proceda con el litigio. Capítulo 9. Pensé que tendría insomnio, pero inesperadamente dormí muy bien. Dormí de corrido hasta el mediodía. Me quedé en la cama y pedí comida para llevar antes de levantarme. Las más de 10 llamadas perdidas de Luis y más de una docena de mensajes los ignoré todos. Después de lavarme y maquillarme, llegó la comida para llevar. Luis llegó al mismo tiempo. Su cara se veía terrible. Sin esperar a que yo hablara, se abrió paso a empujones dentro. Comí mi comida para llevar mientras veía un programa, tratándolo como si fuera aire, hasta que no pudo soportarlo más y habló. ¿Es esto realmente necesario? Esta vez ha sido demasiado lejos. Sin siquiera levantar la cabeza, le dije con calma. Hablo en serio. En unos días recibirás una notificación. Como no quieres el divorcio, iremos a juicio. Solo porque no fui a casa contigo en Año Nuevo. Había hecho innumerables cosas que me lastimaron, pero eligió la más trivial para hablar. Sonreí. No tiene sentido hablar de esto. No quiero discutir contigo. Pero Luis no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Era terco. Me arrebató el teléfono y apagó el video. ¿Cuándo te volviste tan irracional? Incluso si fuera un desconocido en cirugía, no podría simplemente ignorarlo. Lo miré con impaciencia y de repente me di cuenta de que la única emoción que me quedaba por él era el asco. Mi estado de ánimo se volvió repentinamente claro y ligero. Hay tantos extraños en los hospitales. Cada día hay cientos de personas en la UCI. Ve a preocuparte por ellos. Entonces, ¿por qué Eva es especial? Cuando tu subordinado se sometió a una cirugía de cáncer, no te vi tan preocupado. Es interesante engañarse a uno mismo, pero si debe haber una razón para el divorcio, es que ya no me gustas. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Después de darse cuenta de que no estaba mintiendo, el pánico brilló en sus ojos. ¿Cómo es posible? Hemos pasado tantos años juntos. Sonreí burlonamente. Sí, tantos años juntos no te impidieron estar ambiguamente enredado con otra persona. Ya dije que no es, lo sepas en tu corazón, sea como sea. No soy estúpida. Lo interrumpí con una voz más fuerte. Solo confías en que me gustas para que no pueda dejarme, poniendo los límites una y otra vez. Luis, somos adultos. Puede que no me dejes por ella, pero disfrutas de ser admirado por ella. Disfrutas de ser adorado por ella. Disfrutas de aparecer en su mundo como un salvador. Capítulo 10. Luis guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. No lo volveré a hacer. Ya le dejé las cosas claras hoy. Ha decidido irse de Hai Cheng. Como desees, no volveré a tener ningún contacto con ella. Solo la veo y me recuerda a mí mismo en aquel entonces. Quería ayudarla. Mientras hablaba, sus ojos se enrojecían, con una expresión de profunda tristeza, como si yo fuera el agresivo y él la víctima. Así que no te divorcies de mí, ¿de acuerdo? Además, mamá tampoco estaría de acuerdo. Negué la cabeza. No, ella estaría de acuerdo. Cuando me fui de mi ciudad natal, mi tío me dijo que mi madre había hecho un testamento. El dinero que originalmente había invertido en la empresa de Luis se había convertido luego en acciones originales a su nombre. En su testamento me dejó esa parte de las acciones enteramente a mí. Mi tío dijo, antes de que tu madre falleciera, nos dijo a mí y a tu tía que te cuidáramos bien. También dijo que si querías el divorcio, no deberíamos intentar persuadirte de lo contrario. Luis puede tener grandes perspectivas, pero puede que no sea un buen marido. Buena hija, no tienes que ocultarnos nada. Eso es imposible. La voz de Luis me devolvió a la realidad. Inmediatamente marcó el número de mi madre, pero el tono de llamada sonó de la habitación. Se quedó paralizado, me miró y caminó hacia el dormitorio. ¿Cuándo trajiste a mamá aquí? ¿Cómo es que no lo sabía? Mamá, escúchame explicarte. Esto solo es Diana armando un escándalo. Ya conoce su personalidad. Su voz se detuvo abruptamente, porque no había nadie en el dormitorio. Capítulo 11. Luis se volvió a mirarme con incredulidad. ¿Cómo podía tener tú el teléfono de mamá? Había perdido el apetito. Dije con calma, porque se ha ido. No pude soportar cancelar su número de teléfono, así que lo guardé. ¿Qué quieres decir que se ha ido? ¿Cómo es posible? Diana, este no es el momento para bromas. Habla con claridad. Respiré hondo y le dije con calma. ¿Se ha ido? Significa se ha ido. Nunca podrás disculparte con ella. Luis, hace un mes, mientras construías un muñeco de nieve con Eva en la nieve, mi madre falleció en el hospital de mi ciudad. Te llamé, colgaste. Te envié un mensaje pidiendo que desbloquearas mi carta porque el funeral necesitaba dinero. Pero ¿qué fue tu respuesta? Solo respondió con una frase. Si quieres dinero, vuelve, discúlpate y admite tu error. Después de eso, me ignoró. Sostuve mi teléfono y lo llamé docenas de veces. No contestó ni una sola vez. Luego, simplemente apagó su teléfono. Para organizar el funeral, pedí dinero prestado de familiares. Después de que todo se resolvió, regresé a Hai Cheng y bajé la cabeza para admitir mi culpa. Estaba equivocado. No debía haber golpeado a nadie. No debía haber sido celoso. No debía haberme desafiado. Por favor, desbloquea mi carta. Le debía dinero a la gente y había prometido
pagarlo a fin de mes. Luis estaba muy satisfecho con mi reacción. Me abrazó. Es bueno que sepas que te equivocaste. No puedes armar semejante escándalo en lo futuro. Eva y yo somos completamente inocentes. Una joven sola en Haicheng no lo tiene fácil. Que la golpearas fue humillante para ella. Me disculparé con ella en tu nombre. Dejemos esto atrás. Lo escuché atónito sin replicar, hasta que desbloqueó mi carta. Inmediatamente pagué a mis familiares y luego usé mi ID para abrir una tarjeta de banco propia. Durante más de un mes había estado reuniendo todo tipo de información, pruebas del dinero que gastó en Eva, sus intercambios ambiguos. También estaba aprendiendo y penetrando lentamente en los asuntos de la empresa. Tenía que conocer el alcance total de la situación de Luis para tomar la iniciativa en el divorcio. Capítulo 12. Originalmente quería que fuera a ver a mi madre una vez más. Al fin y al cabo, mi madre había sido como una segunda madre para él. Realmente lo quería de todo corazón. Antes de que Luis y yo estuviéramos juntos, ella lo presentaba a todos los que conocía. Este es mi hijo Luis. Tiene buenas notas y buen carácter. Es realmente excepcional. Luego, cuando Luis y yo estuvimos juntos, ella fue la más emocionada. Todos estos años te he tratado como un segundo hijo. Nunca esperé que realmente te convirtieras en mi yerno al final. Mamá sabe que eres excelente e ingenioso. No pido mucho, solo espero que trates bien a Diana. Su papá falleció joven. Toda la familia la mimó y lo consintió. Es una muchacha muy mimada. Poco obstinada. Por favor, ten paciencia con ella. Incluso cuando Luis no tenía dinero para comenzar su negocio, fue mi madre quien le dio sus ahorros para la jubilación. Mamá cree que estás haciendo algo significativo. Si tienes éxito o no, es otra cuestión. No te presiones demasiado. En la vida matrimonial el dinero es importante, pero la salud es más importante. Por supuesto, durante un largo periodo de tiempo, Luis también la trató muy bien. Compraba suplementos nutricionales, incluso con más diligencia que yo. Mandó a casa una silla de masaje que valía decenas de miles sin pestañear. Probablemente después de que apareció Ava, su tiempo libre de repente se llenó de gente. La vez que puse las manos sobre alguien fue por una publicación de Ava en las redes sociales. Cuando mi madre fue hospitalizada, llamé a Luis. Inmediatamente dijo que volvería a casa conmigo. Pero menos de media hora después, un desconocido me agregó a WeChat. Tu marido no volverá contigo. Instintivamente sentí que era absurdo, pero de alguna manera acepté la solicitud. Un minuto antes, había publicado en su feed: estoy enferma. Mi amor secreto me llevó al hospital. ¿Quién puede entender cómo me siento? Qué lástima. Alguien quiere usar el mismo truco para arrebatármelo. ¿Por qué no se muere ya que es vieja? Me temblaron las manos al abrir la foto adjunta. El perfil lateral era inconfundiblemente Luis. En ese momento me derrumbé por completo. Lo que más me costaba aceptar era que alguien insultara así a mi madre. Pero aún le creía a Luis. Pensé que debía tener sus razones, hasta que Luis llamó y dijo que tenía una reunión de trabajo y que no podía acompañarme a casa. Así que, de camino a la estación de tren de alta velocidad, le pedí al conductor que parara en la entrada del hospital durante 20 minutos. Tardé 5 minutos en encontrar a Ava. La golpeé durante 5 minutos. Luis me apartó y me confrontó durante 5 minutos. Solo cuando fue imposible continuar, me fui. Imposible. ¿Cómo pudiste no avisarme de algo tan importante? Diana, mamá te trató tan bien. ¿Cómo pudiste insultarla así? Habla con propiedad. Puedes hacer lo que quieras, pero no digas esas cosas. Luis estaba visiblemente asustado. Al ver la súplica en sus ojos, solo sentí ironía. No digas nuestra mamá. Esa es mi mamá, no la tuya. Tu mamá te abandonó hace mucho tiempo. Te dejó cuando tenías 10 años. Su rostro palideció mortalmente mientras me miraba con incredulidad. El odio en sus ojos era cristalino. Pero me reí. Me reí hasta que las lágrimas corrían por mi rostro. Por fin había usado el cuchillo más afilado para apuñalarlo. Pero comparado con el dolor que había soportado, ¿qué era esto? Sigues diciendo que tú y Ava son inocentes, que son rectos y honorables. Pero cuando mi mamá fue hospitalizada, ¿dónde estabas? Cuando su funeral necesitó dinero, congelaste mi tarjeta y me dejaste sin un centavo. Desvergonzadamente rogué a familiares que me prestaran dinero. Después de organizar el funeral, desvergonzadamente te rogué que te reconciliaras conmigo. Luis, no puede ser así. Finalmente me derrumbé llorando. Durante los últimos 20 años, no hubo duda de que lo amé. Confié en él incondicionalmente. Dependí de él de todo corazón, y esto es lo que obtuve a cambio. Yo misma elegí a este hombre. Acepto que perdí, pero él no puede
de afirmar descaradamente que amaba a mi madre. En aquel entonces debía haberlo dejado pudrirse en los chismes que lo rodeaban a los 10 años. Capítulo 14. Luis se tambaleó. No sabía a dónde fue. El abogado llamó para hablar sobre el litigio de divorcio. Al final, todavía sugirió que un divorcio amistoso sería mejor. La evidencia que has proporcionado es insuficiente para probar la infidelidad de tu esposo, e incluso si pudieras probarla, no sería suficiente para despojarlo de todo. Como mucho, inclinaría la división de bienes ligeramente a tu favor. Asentí suavemente. Le dije que se comunicara directamente con Luis. Después de colgar, hice que cambiaran la cerradura de la puerta, empaqué mi equipaje y fui al noreste. Mi mamá siempre había hablado de querer visitar. Nunca he visto nieve tan profunda. Realmente quiero verla. En aquel entonces ya había comprado los boletos, pero Luis me detuvo. Espera un poco más. Después de que termine este periodo agitado, las llevaré a las 2. Es mejor que conduzcas tú mismo. Si 2 personas toman turnos para conducir, no será cansado. Además, me preocupa tu seguridad. Esa espera duró 2 años. Cuando mi mamá falleció, voló miles de kilómetros lejos solo porque Ava estaba enferma. Después de que se recuperó, se quedó con ella durante 3 días y 2 noches. Vieron esculturas de hielo, comieron peras congeladas, probaron todo tipo de espinos confitados. Aún así, él seguía creyendo que no había nada entre ellos. Tal vez a los ojos de un hombre, mientras no hayan dormido juntos, no cuenta como nada. Cuando el avión aterrizó, recibí una llamada de Luis. Su voz estaba ronca y reconocible. ¿Podemos no divorciarnos? Lo siento. Después de decir eso, comenzó a llorar. Ahogándose con sollozos, dijo, le prometí a mamá que te cuidaría bien, que te cuidaría durante toda la vida. Diana, no puedo romper mi palabra. Después de desaparecer durante unos días, esto fue todo lo que se le ocurrió. Al escucharlo, no sentí más que ironía. ¿Cuántas veces has roto tus promesas? No me cuidaste. A quien cuidaste fue a Ava. Lo siento, pero soy hija única. No tengo hermanas. Luis se quedó en silencio un rato. Solo podía oír sus sollozos. Impaciente, colgué. Volvió a llamar. Como no contesté, empezó a bombardearme con mensajes en WeChat. Lo que pasó con Ava fue culpa mía. Tenía una mentalidad de suerte. Pensé que mientras no cruzáramos la línea, me perdonarías. Aparte de cuidarla y preocuparme por ella, nunca hubo ningún comportamiento inapropiado entre nosotros. Busqué una foto en mi teléfono y se la envié directamente. En la foto, Ava estaba de puntillas besándolo bajo los fuegos artificiales. El mundo era deslumbrante y parecía que solo existían ellos dos. Recibí esta foto mientras estaba en el funeral de mi madre. Probablemente ya sabes quién la envió, ¿verdad? Luis, no tiene sentido engañarte. Haré que mi abogado te envíe el acuerdo de divorcio. No aparecieron más mensajes en WeChat. Oh, Dierza, no te quedes al viento. Hace frío. Si el hombre no vale la pena, cámbialo. Tu salud es más importante. No arruines tu cuerpo por esto. Una voz sonó de repente a mi oído. Levanté la vista y me encontré con un rostro lleno de preocupación. Me dio un pañuelo y añadió, si de verdad no funciona, sujétalo y dale una paliza. Cuando esté dormido, cúbrelo con una manta y pégale. Aunque lo lastimes, no pasa nada. De todas formas, cuenta como violencia doméstica. No es un gran problema. Me eché a reír con sus palabras y la tía también se rió. Mira, te ves tan guapa cuando sonríes. No reprimas la tristeza. Asentí y me despedí de ella. Con el teléfono de mi madre en la mano, viajé por el noreste una vez. El día que regresé, mi abogado me contactó. Luis aceptó firmar, pero quería verme una vez. El día que nos conocimos, Luis tenía mucho que decir. Desde el momento en que me senté, no paró de hablar. El tiempo vuela. Nos conocemos desde hace 20 años. El día que mi mamá se fue, pensé que mi vida se había acabado. Estaba tan adormecido que ni siquiera me molesté en discutir cuando la gente me insultaba. Tu aparición fue como un rayo de luz. Desde entonces estuve segura de ti. No mencionar mamá. En este punto se le quebró la voz un momento. Le fallé. Pensé que era solo una enfermedad leve. Nunca imaginé que ni siquiera la vería una última vez. Diana, antes de irse, me mencionó. ¿Qué le dijiste? Saqué el acuerdo de divorcio y se lo entregué. No quería perder el tiempo con él, pero Luis insistió en mirarme. Por favor, ¿sabes cuánto me importa? Una hora de náuseas me subió al estómago. Reprimí mis emociones y dije con calidez. Mencionó. En un momento como ese, cuando ni siquiera estabas allí, probablemente adivinó algo. La expresión en el rostro de Luis se ensombreció. Su mano tembló mientras firmaba su nombre y luego me miró de nuevo. Lo siento por los dos. Retiré los papeles del divorcio y le informé de la fecha para el registro oficial. Así es, nos pides disculpas, pero no pienso perdonarte, así que deja de disculparte. Es repugnante. Quizás la muerte de mi madre le había afectado mucho. Durante el resto del proceso de divorcio, Luis se mostró cooperativo. El día que salimos del registro civil, el sol brillaba con fuerza. Intentó tomarme la mano. La esquivé. Podemos seguir siendo familia, ¿verdad? Si alguna vez necesitas algo, puedes acudir a mí. Luis esbozó una sonrisa amarga y explicó una vez más que realmente había cortado todo contacto con Eva. Capítulo 17. Observé cómo se movían sus labios, pero no oí ni una sola palabra. Solo sentí que todo mi cuerpo se aligeraba. Pero Luis tenía razón en una cosa. Nos volveríamos a ver. O mejor
dicho, él vendría a buscarme. La misma noche que recibí el certificado de divorcio, denuncié las infracciones reglamentarias de su empresa ante las autoridades competentes. No eran delitos graves, pero por muy fuerte que sea una empresa, no puede resistir investigaciones repetidas. Mientras las autoridades llevaban a cabo su investigación, también publiqué en internet sobre Luis y Eiva. No había logrado hacer una captura de pantalla, la publicación donde Eiva maldijo a mi madre, pero todo lo que vino después, cada mensaje que me envió, incluso los que luego retiró, los capturé de inmediato. Docenas de capturas de pantalla de sus publicaciones de momentos y registros de chat. Los internautas lo resumieron en una frase: no es técnicamente engaño, pero es peor que engañar. Este tipo de canalla es absolutamente repugnante. Los chismes como este pueden no causar un daño devastador, pero fueron humillantes, especialmente mientras la empresa de Luis estaba bajo investigación. Había mucha gente ansiosa por patearlo mientras estaba en el suelo. Observé fríamente cómo se debatía en el caos. En innumerables noches me llamó. No contesté ni una sola vez. Después de más de medio año de agitación, la empresa de Luis ya no pudo mantenerse y quebró, y finalmente contesté su llamada. Capítulo 18. Hiciste esto a propósito. No querías la empresa en el divorcio porque estabas esperando este día, ¿verdad, Diana? Nunca pensé que fueras este tipo de persona. Su voz era baja y abatida. Me quedé cerca, observándolo. El hombre que una vez creyó haber alcanzado la cima de la vida, que intentó hacerse el salvador, ahora parecía completamente miserable. Demacrado y esquelético, permanecía acurrucado bajo el alero, envuelto en un aguacero torrencial. Antes de que pudiera hablar, continuó: ¿has desahogado tu ira? Esta es mi retribución. La acepto. Ahora, ¿puedes mirarme de nuevo? Dame otra oportunidad para conquistarte. No tenía ni idea de cómo podía decir eso con tanta seguridad, pero le dije amablemente: ya desahogué mi ira, pero ¿cómo podría volver a mirarte? Después de todo, me gusta la limpieza, no me gustan las cosas sucias. Luego colgué. Después de enterarme de su situación actual, hice un viaje especial de regreso al país, solo para ver su caída con mis propios ojos. Ahora que la había visto, de repente sentí que no tenía sentido. 20 años de amor se habían convertido en un montón de carne podrida en el momento en que su corazón se desvió, repugnante y nauseabundo. No importa cuánta venganza tomara, no podía borrar el recuerdo de mi madre derramando lágrimas en secreto antes de morir. Durante esos últimos días, Luis nunca mencionó a Luis. Incluso cuando otros lo mencionaban, solo decía que la generación más joven estaba ocupada con el trabajo, que era normal no tener tiempo. Pero yo sabía que le importaba. Llamé a Luis y le rogué. Se negó a regresar. Si quieres que regrese, bien, pero debes disculparte con Eiva. No puede ser tan irracional. Capítulo 19. Más tarde, cuando volví a escuchar noticias de Luis, ya estaba muerto. Ese año solo tenía 35 años. Se suicidó. Fue a buscar a Eiva diciéndole que la sacaría de su sufrimiento. Poco después, los dos registraron su matrimonio. Después de la boda, con la excusa de regresar, Luis pidió préstamos a nombre de Eiva por valor de millones. También pidió prestados cientos de miles más por canales irregulares en otras plataformas, pero no inició ningún negocio en absoluto. Despilfarró el dinero. Para cuando Eiva lo descubrió, ya estaba enterrada en deudas. Los usureros bloqueaban su puerta todos los días. Luis parecía estar haciéndolo solo por vengarse de ella. Dijo que toda su vida había sido arruinada por Eiva. Cuando mi amiga me contó todo esto, vio mi expresión tranquila y visiblemente relajada. Solo quería decirte que todo ha terminado. Di un sorbo de vino dulce y asentí con una sonrisa. Sí, todo ha terminado. Luis fue asesinado por Eiva. Eiva fue a prisión. Escuché que antes de morir, todavía se reía a carcajadas mientras decía: mi madre fue maldecida a la muerte por ti. Voy a hacer que pagues por ello. Usaré mi vida para mandarte a prisión. Mucha gente pensó que era imposible. ¿Quién sería tan tonto? Pero creo que ese era exactamente el estilo de Luis. Nunca entonces, Eiva me mostró esa publicación de momentos y la borró inmediatamente. Olvidé tomar una captura de pantalla, pero la última vez que vi a Luis, le envié una captura de pantalla manipulada con el mismo contenido. Mi madre prácticamente lo había criado casi durante 20 años. Agotó su amor por mí, pero nunca olvidaría la bondad que mi madre le mostró. Desde que regresé, volví a mi pueblo natal. Mi tío mencionó a Luis. Venía casi todos los años. Al principio lo ahuyentamos. Después, viendo lo persistente que era, lo llevamos a visitar a tu madre. Ese niño, tal vez realmente sabía que había hecho mal. Pero lo que tú hiciste tampoco estuvo mal. Nunca te culpes a ti mismo. Bajé la cabeza y sonreí. No me culparé. No hay nada que culpar. La vida está hecha de elecciones. Una vez que eliges, asumes las consecuencias. Puedo soportarlas.